Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Spreadshop. El día de hoy vamos a continuar el inciso K en la página 128. Pero antes de eso los invito a suscribirse al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a ver qué nos dice. El inciso K nos da como datos C igual a 6, X igual a 3 y S igual a... es lo que no conocemos. Entonces vamos a dibujar primero nuestro triángulo rectángulo. Tenemos C, que es la hipotenusa, nos dice que es 6. Luego tenemos este lado X igual a 3 y el otro lado S igual a, que no conocemos. Esos son los dos catetos. Entonces vamos a encontrar ese lado S. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, X al cuadrado más S al cuadrado. Entonces vamos a sustituir C, que ya sabemos que es 6, entonces sería 6 al cuadrado igual a X al cuadrado, y X es igual a 3, entonces sería 3 al cuadrado más S al cuadrado. 6 al cuadrado, que es 36, igual a 3 al cuadrado, 9, más S al cuadrado. Entonces vamos a pasar este 9 hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 36 menos 9 igual a S al cuadrado. Entonces nos va a quedar 27 igual a S al cuadrado. Y despejando nos va a quedar que S es igual a la raíz de 27. S es igual a la raíz de 27. Y ahora vamos a buscar si esta raíz de 27 la podemos simplificar a otra más pequeña. Entonces vamos a hacer este 27. Vamos a buscar en qué factores se descompone. Entonces primero vamos a ver si tiene mitad. No. Pues vamos a ver si se puede dividir entre 3. Y sí, entonces aquí ponemos este 3. 27 entre 3 nos da 9. De nuevo podemos dividir entre 3. Entonces nos da 3. Y de nuevo entre 3 y nos da 1. Hasta que lleguemos a 1. Entonces ahora vamos a tomar estos dos números que se nos repitieron a pares, como es una raíz cuadrada, entonces vamos a buscar que sea de 2 en 2, entonces nos quedan este 3 y 3 y nos queda este solito. Entonces esta raíz de 27 va a ser igual a, vamos a tomar los que nos quedaban a pares, es decir, el 3, y este 3 que quedó solito va a ir dentro de la raíz. Entonces esta raíz de 27 es igual a 3 raíz de 3, simplificado. ¿Ok? Entonces ahora vamos a encontrar las razones trigonométricas para un ángulo agudo que vamos a nombrar como teta. Entonces, primero, el seno de teta es igual a el cateto opuesto entre hipotenusa. Y el cateto opuesto vendría siendo este lado X, que es 3, entre la hipotenusa, que es 6. Entonces eso va a ser igual a, nos damos cuenta que podemos seguir simplificando. Aquí podemos dividir entre 3 y aquí entre 3 también. Entonces nos va a quedar aquí 1 y aquí 2, un medio. Luego tenemos el coseno de teta. El coseno del ángulo teta está expresado como el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es este lado S, que encontramos que es 3 raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 6. Y de nuevo podemos dividir tanto arriba como abajo entre 3. Entonces aquí entre 3 y entre 3. Nos va a quedar aquí 3 entre 3, 1. Entonces nos quedaría únicamente raíz de 3. Entre 6 entre 3 nos da 2. Y así queda simplificado. Luego tenemos la tangente del ángulo teta. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto opuesto, ¿cuánto es el cateto opuesto? Es 3 entre el cateto adyacente, que es 3 raíz de 3. Entonces primero, aquí simplificamos, 3 entre 3, 1. Entonces va a quedar 1 entre raíz de 3. Luego vamos a buscar que este raíz de 3 no nos quede en el denominador. Entonces vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por raíz de 3. Vamos a racionalizar. Entonces nos va a quedar 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y 2
raíces al ser multiplicadas por sí mismas nos va a quedar únicamente el número de adentro. Entonces raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Y así quedaría expresado. Ya esa raíz ya no nos quedó abajo. Y ahora va a ser la cosecante del ángulo teta. Esto va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Es 6. Entre el cateto opuesto, que es 3. 6 entre 3, 2. Luego tenemos la secante del ángulo teta. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la hipotenusa es 6. Y el cateto adyacente es 3 raíz de 3. Entonces, aquí nos va a quedar 6 entre 3, 2. 2 raíz de 3. De nuevo, multiplicamos por raíz de 3 entre raíz de 3. Y eso nos va a quedar 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Entre raíz de 3 por raíz de 3 nos da únicamente 3. Y así nos va a quedar expresada la secante de teta. Luego, por último, la cotangente del ángulo teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y cuánto vale cateto adyacente? Es 3 raíz de 3. Entre el cateto opuesto, que es 3. 3 entre 3, 1. Y únicamente nos quedaría la raíz de 3. Ahora vamos con el inciso L. Entonces el inciso L nos da como datos A igual a 207, B igual a 224 y C es el lado que no conocemos. Entonces primero que nada vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Okay. Entonces C, que es la hipotenusa, es decir, aquí no conocemos. Luego, pero sí conocemos estos lados, A igual a 207 y B igual a 224. Entonces, para encontrar el lado que nos falta, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, recordamos que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, entonces la hipotenusa es C, es igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a AA, que es 207 al cuadrado, más B al cuadrado, y cuánto vale B es 224 al cuadrado. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a 42.849, más el 224 al cuadrado, que nos da 50.176. Y al hacer esta suma, nos va a quedar que C al cuadrado es igual a 93.025. Entonces, despejando C va a ser igual a la raíz de 93.025. Y eso va a ser igual a, esa raíz nos da 305. Entonces, por lo tanto, C es igual a 305. Entonces, ahora vamos a encontrar las razones trigonométricas para este ángulo agudo teta. ¿Okay? Entonces, primero tenemos el seno del ángulo teta. El seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto para este caso? Es este lado A, que es 207. Entre la hipotenusa C, que es 305. Luego tenemos el coseno de teta, que es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? Es este lado B, que es 224. Entre la hipotenusa, que es 305. Luego tenemos la tangente del ángulo teta, que es cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y cuánto es el cateto opuesto? Es 207. Entre el cateto adyacente, que es 224.
Ahora vamos con las funciones inversas. La función inversa del seno es la cosecante de teta. Y esa está expresada como hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, hipotenusa es 305. Entre cateto opuesto, que es 207. Luego, la secante del ángulo teta, que es la inversa del coseno, es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 305. Entre el cateto adyacente, que es 224. Y por último, la cotangente del ángulo teta. Y esa es igual a el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es 224 entre el cateto opuesto, que es 207. ¿Okay? Entonces, así quedaría expresada estas razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Ahora tenemos el número 2. Nos pide determinar los demás valores de las razones trigonométricas a partir de la razón trigonométrica proporcionada. Entonces tenemos aquí el inciso A, nos da que el seno de A es igual a 5 sobre 13. Entonces, y nos pide que nosotros calculemos las demás razones que nos faltan. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar un triángulo rectángulo para ver cómo queda expresado esto. Entonces, el seno sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, vamos a dibujar aquí nuestro triángulo rectángulo. Ok. Y este lado lo vamos a llamar A, B, C. Y vamos a tener este ángulo. Entonces, vamos a tomar este ángulo A. El cateto opuesto a este ángulo sería este lado de acá. Entonces, aquí vamos a tener que esto es 5. La hipotenusa es este lado. Ese nos está diciendo que es igual a 3. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, vamos a buscar este lado de acá que nos falta. Entonces, va a ser igual a C el teorema de Pitágoras, sabemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Okay? Entonces, C al cuadrado, que es C, es la hipotenusa, que es 13. Entonces sería 13 al cuadrado igual a al cuadrado. Entonces vamos a tomar este cateto como el 5. 5 al cuadrado. Más este otro cateto que no conocemos, que es B al cuadrado. Entonces 13 al cuadrado es 169 igual a 5 al cuadrado, que es 25 más B al cuadrado. Y vamos a este 25 a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. ¿Okay? Nos va a quedar 169 menos 25 igual a B al cuadrado. Entonces vamos a tener que 169 menos 25 es 144 igual a B al cuadrado. Entonces vamos a despejar B. B sería la raíz de 144 y eso es igual a 12. Entonces, por lo tanto, B es igual a 12. Es el otro lado que nos faltaba. Y ahora ya con esto vamos a poder encontrar las demás razones trigonométricas. Ya tenemos seno, entonces ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el coseno de A. El coseno de A está expresado como el cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente tomando este ángulo A? El cateto adyacente vendría siendo este lado que no conocíamos, que ya calculamos, que es 12. Entre la hipotenusa, que es 13. 12 entre 3. Nos faltaría también tangente del ángulo A. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto en este triángulo? Es el 5. Entonces 5 entre el cateto adyacente, que es 12. Luego vamos a tener la cosecante del ángulo A. Entonces la cosecante es la función inversa del seno de A. Entonces es la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es 13. El cateto opuesto, que es 5. Luego la función secante. Secante del ángulo A. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es 13. El cateto adyacente es 12. Y por último, la cotangente del ángulo A es cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente,
¿Cuál es? Es este, b igual a 2, 12. Entre el cateto opuesto, que es 5. ¿Ok? Entonces así quedaría para estas funciones trigonométricas. Entonces hasta aquí terminaríamos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.